otros iguales. Ok. ¿A qué práctica hace referencia la imagen, Ernesto? Bien. ¿Cuál creo que es el pensamiento ético de las personas que trabajan con la genética? Yo creo que el pensamiento pues, de algunas personas es bueno, ¿sí? Ya que quieren pues mejorar y prolongar la vida de la raza humana o de la raza animal. Pero también hay personas que no tienen muy buenas intenciones, ya que pueden estar interesados en trabajar con la genética para para alterar, ay, Dios mío, alterarla y pues generarle daño a otra persona o a la raza que se esté alterando la genética. Muy bien. Por ese pensamiento tan claro es que se asume el trabajo de estos temas justamente en este grado, en décimo, cuando ya ustedes tienen un alto nivel de conciencia, cuando analizan muy bien las consecuencias de los actos. Ustedes deben salir formados en muchas situaciones para la vida que les permitan tomar las decisiones correctas. Entonces, el pensamiento ético de las personas que trabajan con la genética, pues hay dos posibilidades, ¿no? Como lo decía Jerry. Por el lado del bien, si lo que buscan los científicos que trabajan con la genética es mejorar las condiciones de vida del ser humano, ¿cierto? Pero por el lado del mal, o sea, si lo que buscan es generar consecuencias negativas para la vida del ser humano. ¿Listo? La proposición uno dice, la clonación es el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo, célula o molécula ya desarrollado de forma asexual. Se clasifica en molecular, celular, reproductiva, terapéutica, de gemelación, artificial, de sustitución, separación de blastómeros y de especies extintas. O sea que hay muchas, no, varias clases de clonación, ¿cierto? Observemos que la hay molecular, celular, reproductiva, terapéutica, de gemelación artificial, de sustitución, separación de blastómeros y de especies extintas. Con esa proposición se hace un gráfico en el cuaderno donde nos permita entender qué es la clonación, cómo quedaría. ¿Alguno de ustedes ya lo hizo? Este taller lo coloqué el lunes. Yo, profe, ya lo hice. Bueno, cuéntenos, hablen de su mentefacto. Bueno, el concepto principal es la clonación, ¿no? Y la clonación es el proceso por el que se consiguen copias idénticas de un organismo, célula o molécula. Hasta ahí. Este, Muy bien. este se Sí, puede clasificar de forma asexual en molecular, celular, reproductiva, terapéutica, de gemelación artificial, separación de blastómeros y de especies extintas. Esto según la bioética. gracias. Entonces, según la bioética, que es el tema que nos interesa saber, ¿no? Cómo ver estos procesos de desarrollo de la ciencia desde el punto de vista ético. Ahí, si ustedes quieren profundizar qué es el deber ser del estudiante, ¿cierto? En el autoaprendizaje, pues entonces definen qué es la clonación molecular, qué es la clonación celular, qué es la clonación reproductiva, terapéutica, de gemelación artificial, de sustitución, de separación de bastómeros y de especies extintas. ¿Sí? Entonces, si vamos a mirar qué es la clonación molecular, pues es la multiplicación de células de manera que sean idénticas a la original. Perdón, de moléculas, la celular de células. ¿Qué será la clonación reproductiva?
Pues la alteración a través del feto, ¿no, profe? O sea, Sacar, clonar el feto, sí. exacto, de un feto sacar otro igualito. Y terapéutica, Es como un tratamiento, ¿no? Para arreglar, pues, que un organismo es tenga el mismo ADN. exacto, de gemelación artificial, Pues a través de métodos artificiales sacar una copia igual, ¿no? de Así sustitución. Si el uno como, es para sí, quitarle, el de sustitución sería para, perdón, para ponerle, el de sustitución será para quitarle, ¿cierto? Entonces, si hay, para quitarle a, por ejemplo, si viene un feto, sea del organismo que sea, viene con una alteración, entonces el proceso de clonación de sustitución es para quitarle eso que le sobra, eso que de pronto no sirve, ¿ya? Para aquello que no les sirve, entonces se lo retiran al ADN. Recuerden que la comunidad científica trabaja sobre el ADN, entonces ya hoy día, por ejemplo, si la mamá quiere un bebé con ojos azules, entonces se lo pueden conseguir con ojos azules. En el caso de la sustitución, por ejemplo, si el bebé viene con un color de piel diferente, se lo arreglan, ¿ya? Le sustituyen un color por otro color. ¿Listo? Ya lo de separación de blastómeros sí no lo entiendo. Y lo de especies extintas, entonces es para conservar o para recuperar especies que ya no están. Entonces, me imagino que trabajan sobre el ADN que tienen guardado para poder volver a generar seres que ya están extintos. ¿Sí lo entiende? sí, señora. Por ejemplo, que una especie de aves que ya no está en la naturaleza porque se acabaron los que habían, los pajaritos que habían de esa especie, pero en los laboratorios tienen el ADN. Entonces, ¿qué hacen? Los vuelven ¿cómo se llama eso? Los procrean de manera artificial para que vuelvan a ver en la naturaleza esas especies extintas. ¿Listo? Pero también, digamos, un ejemplo podría ser un animal que está en vía de extinción, entonces pues practican el método de clonación para mantener la especie, para darle No permitir más, que se agoten. sí, Exacto. Sí, aquí estamos hablando de especies que ya están extintas, no las que están en vía de extinción, pero ese también es una posibilidad. Muy bien. Estamos hablando de especies que ya no habitan la naturaleza, pero que su ADN está. Recuerden que las comunidades científicas se encargan de guardar, hay laboratorios o hay, ¿cómo se llama? Hay, bueno, donde tienen guardadas semillas, donde tienen guardados muchísimas muestras de ADN, incluso de las personas también guardan el semen, guardan los óvulos con ciertas características especiales, clasificadas, muy bien clasificadas, de manera que cuando necesiten ese tipo de información la puedan utilizar. ¿Listo? Para en el proceso de desarrollo de la ciencia. La proposición 2 dice, el aborto, que es la interrupción del embarazo o la expulsión del feto antes de nacer, plantea una cuestión ética y un problema legal cuando de forma voluntaria se interrumpe un embarazo no deseado. Aquí estamos hablando de cuando el aborto se convierte, perdón, que es cómo plantea esa cuestión ética y cuando se convierte en un problema legal. ¿Listo? Y entonces dice que el aborto, según la bioética, plantea una cuestión ética y un problema legal, o sea, dos situaciones. El aborto, que es la interrupción del embarazo o expulsión del feto antes de nacer, y la cuestión ética y el problema legal cuando de forma voluntaria se interrumpe un embarazo no deseado. Eso es como la manera de distribuir la información en un mentefacto, que es lo que se viene como, ese es el conocimiento, el valor agregado
diría yo, el valor agregado que se le da en estos talleres como insumo para el aprendizaje. Realmente el colocar el conocimiento en un mentefacto como estos es una estrategia de aprendizaje. El día que un estudiante sea capaz de colocar las palabras correctas en un mentefacto, esto quiere decir que él ha aprendido algo de lo que se le está enseñando. ¿Listo? Entonces, así como se distribuyó la proposición 2 en un mentefacto como este, debían distribuir también los conceptos de la proposición 1 y distribuir los conceptos de la proposición 3. Esta nos dice, según la bioética, la drogadicción, que es una enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias que afectan el sistema nervioso central y las funciones cerebrales, produce necesariamente alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Entonces aquí nos está diciendo en qué afecta el uso de las drogas. Por un lado, el comportamiento. Por otro lado, la percepción. La persona que utiliza drogas se comporta de manera distinta a la normal. La persona que utiliza drogas tiene percepciones muy distintas a las que una persona normal sin uso de las drogas tiene. Una persona que utiliza drogas tiene los juicios totalmente distintos y tiene un manejo de las emociones totalmente diferentes. Por eso es tan fácil. Quien sabe es las alteraciones que produce en las drogas, sabe cuando una persona está consumiendo drogas. Entonces, ustedes dirán, pero si yo no consumo drogas, ¿yo por qué tengo que saber esto? Pues sencillo, jóvenes de 10º que están en la clase, porque ustedes deben saber también con quiénes están, quiénes les rodean, para que ustedes en algún momento para que si en algún momento de su vida alguna persona, algún amigo, algún compañero observan que tiene esos comportamientos, ustedes sepan que es una persona que está haciendo uso de las drogas y para que eviten ustedes también tener contacto con ellas. No digo con las personas, con las drogas. Y para que de alguna manera, si es su amigo o es su amiga, también sepan que es una enfermedad y que esa persona necesita ayuda. ¿Listo? En el cuaderno decía, elaboro el mentefacto proposicional siguiendo la forma N1, R, N2. Creo que Lendy me preguntó, sí fue Lendy, ¿cierto? Y yo le respondí, no sé si por el grupo, ya no recuerdo. La letra N significa noción y la R significa relación. En esta proposición tenemos dos nociones que se relacionan. ¿Cómo les quedaría el mentefacto? Bueno, entonces la noción 1 sería la drogadicción y la noción 2 sería, la relación sería afectar y la noción 2 el sistema nervioso y las funciones cerebrales. Sí. El concepto de la noción 1 sería enfermedad que consiste en la dependencia de sustancias y el concepto de la noción 2 produce alteraciones en el comportamiento, la percepción, el juicio y las emociones. Muy bien. ¿Alguna pregunta sobre el mentefacto? Bien. ¿Quiénes fueron los científicos a cargo del proyecto de la oveja Dolly? Fueron Ian Wilmut y Kate Campbell, algo así. Vuélvalos a leer, Daira. Ian Wilmut y Kate Campbell, algo así. Campbell.
¿En qué práctica está incluida la clonación? En la práctica de la clonación está incluida en la práctica del eugenismo, la eugenesia. ¿Qué es la eugenesia? Que fue un concepto del taller pasado. Es una práctica con la que se quiere prolongar la vida por medios artificiales. Esa es la distanasia. Es la evolución, es Esa la es la evolución en sí del ser Espéreme, humano. esa es la eutanasia, la distanasia. Volvamos sobre el concepto de eugenesia. Yerli. La eugenesia es más bien como para la evolución humana, ¿no? Que Para tiene fundamento en medios artificiales. Exacto, para mejorar la calidad de vida, ¿cierto? Ya sea de los animales o de las personas, ¿ya? Procesos en el desarrollo de la ciencia que permitan mejorar, ¿cierto? Para eso es la eugenesia. Entonces, ya sean estéticos, ya sea, por ejemplo, una persona que ha perdido una pierna en un accidente, en un proceso de eugenesia, es colocarle una prótesis, ¿ya? Para que la persona pueda volver a caminar. Obviamente no lo va a hacer de manera perfecta como lo hacía antes, pero es de gran ayuda. ¿Listo? Un implante coclear, ¿sí? Como en el caso del niño que tenemos en el colegio. Ese es un proceso de eugenesia. El implante coclear le permite al niño que no oía, le permite escuchar, ¿sí? Sí, señora. Bien. ¿Se acuerdan que en ese tema debían escribir 5 ejemplos? Sí, señora. ¿Sí los recuerdan? 5 o 7. O 7, sí, por allá. El implante coclear. Otro, por ejemplo, el implante de córneas. ¿Para qué sirve, Vanessa? Ya se me acabó la clase con ustedes. Pues, profe, ese implante sirve para que la persona pueda volver a ver. Si es Bueno. que ya llevaba toda la vida sin ver o tuvo un accidente que le separó, bueno, la córnea de todo el sistema. Que le dañó. Generalmente hay cirugía de córneas cuando ya las córneas están dañaditas. Por el uso, por el tiempo, se nos pueden dañar también las córneas, entonces operan y colocan córneas nuevas. Vanessa, quiero que me cuentes si entendió ahora sí la eugenesia. Sí, profe. Bueno, es diferente la eugenesia a la eutanasia y a la distanasia, que era el tema de la clase pasada. ¿Listo? Bueno, yo creo que nos cerramos la clase hoy con esta pregunta. ¿Qué incidencia tiene la práctica de la clonación en aspectos como la igualdad y la discriminación de los seres humanos? Pues la incidencia es los derechos humanos, porque pues las personas, aquellos que permiten esta práctica, pues violan los principios fundamentales y violan el principio de la igualdad. O sea que usted no está de acuerdo con la clonación. Pues más, profe, es que no sabría cómo decirle si sí o no, porque por unos Bueno, lados está bien intentar prolongar la vida, pero por otros no, porque si es un derecho, no estaríamos siendo iguales. Mientras unos seres más desarrollados que nosotros, mientras hay unos seres más desarrollados que nosotros seguimos siendo seres naturales. bueno. Muy bien cuando usted dice porque todavía no lo entiende, pero ya con el paso del tiempo y sabiendo que ustedes son tan juiciosos, lo van a entender. Yo no estaría de acuerdo, Caridad, no estaría de acuerdo en un proceso de clonación para sacar copias de los seres porque sí, ¿cierto? No, porque me parece terrible. Ya que haya una copia de mí andando por el mundo por ahí debería ser terrible. Pero sí estoy de acuerdo en la clonación terapéutica, por ejemplo,
que hagan, por decir, volviendo a las córneas, que hagan, que puedan sacar de unas córneas, puedan sacar otras que les sirvan para mejorarle la visión a los que la han perdido, me parece eso genial. La clonación molecular me parece que también es buena porque la clonación celular, miren cuántas personas, por ejemplo, sufren de la columna, ¿cierto? Y tienen que hacerles trasplante de médula. Esos trasplantes se logran justamente por procesos de clonación, porque logran de un poquito de médula de una persona se pueda reproducir toda la médula en la columna vertebral de otra persona. No sé si ustedes lo habrían visto así de esa manera. Y esos procesos se logran gracias a la clonación. No estamos hablando de clonación de una persona completa o de un animal completo, no estamos hablando de partecitas, ¿sí? Ya lo de la gemelación artificial me parece que no debe ser. Yo estaría de acuerdo con, por ejemplo, con procesos de sustitución para quitarle lo que no sirve, lo que viene mal en un organismo. ¿Ya? ¿Qué opinas, Lendy? ¿Sí? Bueno. Bueno, entonces les dejo el trabajo para que lo terminen y nos vemos en la próxima clase. Que tengan un buen día. Bueno, profe, gracias. Felicitaciones por estar en la clase. El ideal es que ustedes puedan participar de la clase y que estos temas les sirvan realmente para la vida y para que ustedes abran su mente. Miren que cuando uno ve este tipo de información, ya se da cuenta, por ejemplo, en qué condiciones es posible un aborto, en qué condiciones no debería ser, en qué condiciones sí es posible la clonación, en qué condiciones no debería ser, y las causas y consecuencias de la drogadicción. Abrir sus ojos, abrir su mente y abrir su corazón. ¿Listo? Que estén muy bien. Sí, señora. Gracias, profe, que tenga buen día. Gracias. Sigo con y no les he abierto el salón. Chao, chao. Chao.